Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos dejado inconcluso de la semana pasada, que es el tema 6. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, lo podemos escuchar. Muy bien. Ok, entonces estamos viendo ahorita, se está proyectando justo la parte del tema 6 en donde nos quedamos, así que vamos a continuar a partir de este punto. Habíamos visto lo que es. A ver, habíamos visto lo que es el diagrama de Gantt, pero también vimos lo que es la ruta crítica. ¿Alguien se acuerda un poquito acerca de lo que era la ruta crítica? Así en sus propias palabras. Adelante, jóvenes. Espero que no estén recién revisando esto porque el material me parece que se los he enviado y lo ideal sería que lo puedan revisar. Profesor, eso es como, por ejemplo, si tenemos una planificación de un proyecto, tenemos que se va a dividir en como un método para representar un cronograma, o sino también puede ser como un flujograma, que también se puede tener como unas actividades. Las actividades pues se reparte para que tenga un fin. Ya, gracias. Sí, pero eso era un poco más hablado a diagrama de flujo, diagrama de Gantt. Lo que les estaba preguntando es sobre lo que es la ruta crítica, si recuerdan algo. Es la actividad, profesor, que dura más. Ya, ok, gracias, Sarita. Ya, a ver, la ruta crítica, está bien lo que menciona Sarita, que sería en realidad no la etapa, sino sería la secuencia de etapas. Si se acuerdan de lo que eran las secuencias o las cadenas principales y secundarias. La secuencia de etapas que tiene una mayor duración o que duran más, ¿no? Que duran más. Y por ello también ahí asociábamos otra palabra que era la holgura. Era la holgura, lo cual ahorita vamos a revisar acerca de lo que es la holgura. Vamos a entrar más en detalle. A ver, para ello voy a necesitar que alguien pueda leer. Dalia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, partes, permítame, se me movió la diapo. Ok, partes que conforman el método CPM y inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puedas comenzar la actividad. TC, término más cercano, es decir, lo más pronto que pueda terminar la actividad. Y L, inicio más lejano, es decir, lo más tarde que pueda comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. TL, término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Gracias, Dalia. Está Adicional, bien hasta ahí. Está bien hasta ¿sí? ahí, Dalia. Sí, muchas Ok. gracias. A ver, continúa, por favor, Ana, para ver si están atentos. Ana, continúa, por favor. Adicionalmente, se define el término holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que, sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura es la actividad que se puede obtener con la siguiente fórmula. Holgura es igual a IL menos IC es igual a TL menos TC. Ruta crítica será la ruta de holgura que me den cero y representen las actividades que no se pueda atrasar en tiempo. Ok, muchas gracias.
Entonces aquí lo que vemos de lo que es la holgura, creo que sí entendemos cuando hablamos de holgura, ¿no? O alguien no entiende cuando se habla de holgura en términos generales. Holgura. Hola. Oh, creo que voy a tener que ir preguntándoles uno por uno. A ver, Anayeli, ¿sí entiendes lo que es holgura de forma general? Anayeli, Profesor, ¿me escuchas? profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Profesor, Sí te escucho, pero por tu lado hay un poco de bulla. ¿me podría repetir la pregunta? ¿Entiendes cuando se habla de holgura? Ahora, no, profesor. Ya, ok. Gracias. A ver, cuando hablamos de holgura, lo podemos relacionar con lo que es holgado. Cuando hablamos de holgado, sí se puede entender mejor. A ver, Anayeli, ¿entiendes cuando se habla de holgado? Holgado. ¿Podría explicarlo? Ropa holgada, ¿has escuchado? Ropa holgada. Como algo suelto, profesor. ¿Es como algo flojo, profesor? ¿Un suelto? Sí, algo flojo, algo suelto. Muy bien. Gracias, Flavia. Gracias, Anayeli. Ok, sí. Entonces, cuando hablamos de holgura o cuando hablamos de holgado, si nos referimos a una ropa, vamos a ver que hay un espacio, ¿no? Que hay un espacio todavía que se puede llenar. En este caso se va a utilizar el principio, pero ya no referente a un espacio físico, sino a un espacio temporal, al tiempo. Vamos a hablar de tiempos aquí. Y para ello, si nos ponemos a ver esa igualdad, si podemos ver esa igualdad, veremos ahí los cuatro términos que se había mencionado antes, que es el IC, el IL, el TC y el TL. Ahora, pero ¿por qué se coloca así como igualdad? ¿Por qué razón? Porque primero vamos a entender que van a haber una fecha de inicio y una fecha final. En ese caso va a ser el IC y el TC. Es decir, en condiciones ideales o según uno se proyecta, uno debería empezar un proyecto o de repente empezar un proceso en una fecha o incluso en una hora. Y en una fecha o en una hora. Vamos a hablar de... No lo hagamos tan extenso. Vamos a hablar de horas. Vamos a hablar de horas. Empezamos un proceso, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Empezamos a las 8 de la mañana. Ese es nuestro inicio más cercano, 8 de la mañana. Y nuestro término más cercano va a ser, a ver, nos va a tomar eso unas 5 horas. 5 horas. Entonces, si hablo de 5 horas, será 8 más 5 horas, ¿cuánto me da? A ver, ¿a qué hora acabo? ¿A la una? ¿Qué fue? ¿Leti? A la una. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, sí, muy bien, a la una. A la una sería mi término normal. Normal sería mi término ahí. Pero imaginemos que yo me retraso media hora. No empiezo a las 8, empiezo a las 8:30. ¿A qué hora debería terminar? 9:30, profesor. ¿A qué hora? 9:30. 1:30. 1:30. ¿Media? 1:30. 1:30, ya, muy bien. Debería culminar a la 1:30. Muy bien. Entonces, según este ejemplo, ¿a qué hora debería empezar? A las 8, ¿no? Pero ¿a qué hora en realidad empecé? A las 8:30. Entonces, si apuntamos esos dos datos al inicio, vamos a ver que tengo 8:30 menos 8. ¿Cuánto me resulta? 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos. Y eso lo igualo nuevamente con el TL menos el TC. Es decir, entonces si yo empiezo a las 8 debería terminar a la 1.
pero como no empecé a las 8 y empecé a las 8:30, pues terminé a la 1:30. 1:30 menos 1 me queda nuevamente 30 minutos. Esa es la holgura que yo me estaría tomando. Por eso es que se coloca de esa manera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si esto me va a permitir saber cuanto más yo me demore, o cuanta más holgura yo me tome, ese proceso o ese proyecto también va a tomar ese tiempo que me he demorado por lo menos. Es decir, si yo me retraso en empezar algo, es obvio que me voy a retrasar para terminarlo también. Sería obvio que yo me retrase para terminarlo. Sería obvio. Eso es lo que se está tratando de acá de poder entender respecto a lo que es la holgura. Ahora, otra parte que menciona aquí, que nos hace referencia a la ruta crítica, que es lo mismo que les estaba diciendo, porque la ruta crítica, ¿qué se observa? La principal característica que habíamos mencionado antes es que son las que tienen mayor duración, ¿no? Es la secuencia que tiene mayor duración. Y justo porque tiene la mayor duración, la holgura es cero. La holgura va a ser cero, porque si hablamos de cadenas principales y cadenas secundarias, vamos a poder entender que al mismo tiempo que vamos a estar realizando una etapa, o se va a estar ejecutando una etapa en la cadena principal, es muy probable que en una cadena secundaria también se estén realizando otras etapas. Ahora, pero como ya conocemos la ruta crítica y está asociada a la secuencia principal muchas veces, entonces diremos, bueno, como mi ruta crítica es la más extensa, es la que bueno, la que me dura más, la que demora más, pero mis cadenas secundarias, algunas etapas como son paralelas, me voy a poder tomar un poquito más de tiempo, de repente, ¿no? Me voy a poder tomar un poquito más de tiempo, voy a tener un poquito más de holgura. Ahí viene, voy a tomar un poco más de holgura. Es decir, que muchas veces en algunas cadenas secundarias o en algunas etapas secundarias que se realizan en paralelo, podemos tomarnos un poco más de tiempo, porque si nos tomamos un poco más de tiempo, probablemente no va a generar ningún efecto sobre la demora total del proyecto o del proceso. No va a generar una demora. Es decir, no quiere decir que por ejemplo, en lo que le decía, ¿no? En la secuencia principal, si yo me demoro media hora para iniciar, es muy probable que me voy a demorar también media hora para terminar. Pero si hablo de un proceso secundario o de una secuencia secundaria, diré, bueno, de repente en esta secuencia secundaria me demoro media hora, pero no quiere decir que esta media hora me la voy a sumar a mi secuencia principal. No necesariamente. Y eso lo vamos a ver mejor con un ejemplito. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un inicio, tenemos un fin. Aquí tenemos dos etapas, vamos a tener dos etapas, que se van a realizar de forma paralela. De forma paralela, porque vamos a poder realizarlo al mismo tiempo, pero en una línea distinta, si se observa, si lo pueden observar. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Que esta etapa que está en naranja, que es la etapa B, su duración va a ser de 6. A ver, pongamos que 6 son 6 días, ¿ok? Pongamos que 6 son 6 días. Y arriba A se representa con 2. 2 días, vamos a ponerle 2 días. Ahora, ¿cuál es la que va a demorar más? ¿Cuál es la que demora más? ¿A o B? La B. Profesor. Muy bien. La que demora más es la B. Entonces, como la B demora más, vamos a trabajar en base a la B. Entonces nos vamos a enfocar en A. Entonces vamos a ver ahí que tiene 2, ¿verdad? Que tiene acá el 2. Y nos vamos a preguntar, ¿y qué quieren decir estos 4 numeritos que están
en las esquinas, El 0, vamos a ir explicando cada uno de ellos. El 0 me va a representar el tiempo de la etapa anterior. El tiempo de la etapa anterior. Entonces, el tiempo de la etapa anterior es 0, porque el inicio es 0, simplemente es un punto. Luego, si vamos hacia la derecha, vamos a ver el 2, que va a ser la cantidad de A. Luego en la parte inferior vamos a ver 6. El 6 va a ser la duración de la etapa o del proceso que tiene mayor duración. Es decir, en este caso, vamos a colocar 6 porque B, como es el mayor, dura 6 días. Y en el izquierdo vamos a ver el número 4 porque va a ser la resta del mayor menos el menor. 6 menos 2, 4. Y ahí en ese 6 menos 2, 4, vamos a encontrar la holgura. 4 días va a ser la holgura para A. 4 días. Ahora, caso distinto va a ser que operemos en B. Nuevamente, en B, esquina superior izquierda, 0. Porque inicio 0, ¿no? Luego pasamos a la derecha, el 6, que sería la cantidad de la presente operación, B6. Pasamos abajo, esquina inferior derecha, 6 otra vez. ¿Por qué? Porque es la duración de la etapa o del proceso que es el más extenso, ¿no? En este caso, como es el mismo B, colocaremos 6 también. Y en la inferior izquierda encontraremos 0, que será la resta de 6 menos 6. Entonces aquí encuentro la holgura 0. Si yo encuentro la holgura 0, entonces diré, esta es mi ruta crítica. Mientras tanto, en A no hay ruta crítica porque es 4. Tiene 4 de holgura. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando tiene 0 de holgura va a ser mi ruta crítica. Porque si es 0 de holgura, ¿qué nos va a querer decir? Nuevamente lo que les había dicho antes, ¿no? Que si nos demoramos en iniciar, también nos demoraremos en terminar, porque no hay holgura, No hay un espacio de tiempo que nosotros digamos, bueno, nos vamos a tomar 1, 2 o 3 o 4 días. No. Si nos demoramos esos días, entonces vamos a terminar días después. ¿Y cómo es que les menciono esto? Porque si volvemos a, estamos diciendo que tiene una holgura de 4. Es decir, si yo, por ejemplo, si yo empiezo A y B al mismo tiempo, día 1, comencé A, comencé B. En el día 2, digo, bueno, continuemos con el trabajo en A porque solamente me quedé ese día, porque en este día siguiente, en este día 2 ya acabo. Pero en B no puedo acabar en 2 días, porque tengo que ir al tercer, al cuarto, al quinto, al sexto día, y ahí recién terminaré. En cambio, en A, en el primero y en el segundo día ya acabé. ¿Y qué hago los otros 4 días? ¿Qué hago los otros 4 días? Bueno, los otros 4 días, bueno, no se especifica, pero si ya acabé mi tarea en A, puedo utilizarlos como mejor me plazca, por decirlo así, ¿no? Porque tengo holgura de 4 días. Ahora, imaginemos otro caso. Empezamos B, pero no quiero empezar A todavía. Muy bien, pasó el día 1, llega el día 2, continúo con B, pero en A tampoco quiero empezar en A todavía. Llega el día 3, en el día 3 continúo con B, obviamente, porque son 6 días. Y en B digo, bueno, vamos a empezar con A. Ya, muy bien. En el día 3 empiezo con A. Llega el día 4, continúo con B, y en A digo, bueno, continuemos haciendo el trabajo. Muy bien. Entonces me tomé el día 3 y el día 4 y acabé A. Pero todavía me quedan 2 días más aparte de holgura, porque me tomé los 2 días iniciales y también me tomé los 2 días finales como holgura, y solamente trabajé los 2 días centrales. Otra forma, si quieren otro ejemplo. Del día 1 al 4 me tomo toda esa holgura. Es decir, no hago nada en esos 4 días y recién empecé el quinto y el sexto día y acabé. Y acabé a tiempo porque en ese mismo momento también acabaron las tareas de B. También acabaron
en ese momento. Y llegamos a la parte final, ¿no? Llegamos al fin. Entonces, vamos a recordar, a ver, abajo, nuevamente. La ruta crítica va a ser inicio, B6, fin 0, ¿no? Esa va a ser la ruta crítica porque la holgura es 0. La holgura que voy a tener es 0. ¿Y por qué la holgura que voy a tener es 0? Porque es la secuencia que tiene mayor duración. Es la que tiene mayor duración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profesora, está claro. Ok, muy bien. Yo tengo una. A ver, por favor. ¿Por qué se le asigna el valor 2? O sea, ¿qué vale? Ah, ya, Miguel. Lo que estábamos diciendo era que estábamos tomándolo como si fueran días. Como si fueran días. 2 días, 6 días. Y ese valor 2 es un valor del ejemplo, es un valor arbitrario. O sea, podríamos haberle puesto 3, o 4, o incluso 1. Ok. Listo, Miguel, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Jóvenes? No se me duerman. Ninguno, profesor, gracias. Ya, ok. Entonces, ¿ya quieren que les deje su tarea? A ver, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a ver qué aprendí. A ver, ¿qué aprendí? Vamos a preguntarle a ustedes. A ver, tenemos acá, a ver, alguien que ha estado un poco más de tiempo. Elmer, Elmer, ¿qué se aprendió el día de hoy? Elmer, disculpa. ¿Me escucha? Sí. ¿Te voy a repetir una pregunta, profesor? Sí, ¿qué aprendiste? Justo estoy proyectándolo, es la primera pregunta. Ah, ya. No, yo recién me acabo de la diapositiva, pero estaba en otro, en lo que estaba explicando. ¿Ya? Ya, a ver. A ver, solo lo que aprendí es que sobre la ruta crítica, con la ruta crítica debe ser 0. Y si cuando es otro número, no sería una ruta crítica. Como por ejemplo lo que he estado explicando. Oh, ok, muchas gracias, Elmer. Justo lo que menciona Elmer, ahí es la ruta crítica es cuando la holgura es 0. Cuando la holgura es 0. ¿Ok? A ver, continuemos. ¿Qué dificultades has tenido? A ver, por aquí tenemos a Fiorella. Fiorella, ¿has tenido alguna dificultad durante la sesión? Sí, profesor. Cuando he explicado eso del A y el B, como que no lo he entendido muy bien. Ya, y cuando pregunté si tenían dudas, ¿por qué no me respondiste? Ya, a ver, vamos entonces. ¿Qué parte no entendiste exactamente, Fiorella? Pero no me digas que no has entendido porque no has estado, ¿sí? Sí, por favor. Porque si no has estado, entonces tendría que repetirlo todo otra vez. Sí, sí estaba en la clase. Ya, muy bien. ¿En qué parte no has entendido? ¿Puede ponerme la diapositiva? Claro, a ver, ahí está. Ya no he entendido esa parte donde ha dicho que el A y el B, creo que el mayor es el B. ¿Sí? Algo así no he entendido esa parte de ahí. Ah, ya, justo colocábamos ahí que el mayor es el B porque B tiene el valor de 6 y A tiene el valor de 2. Ya.
Ah, por eso. Sí, y hablábamos también de que la ruta crítica era la secuencia que tenía mayor duración. Por esas razones que la ruta crítica, al final nos quedamos que era con B, porque nuevamente, porque es el que tiene el mayor valor. Ya. Ya, listo, Fiorella. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, por favor, sin vergüenza, sin miedo, con confianza, manifiéstense, ¿ah? Estamos aquí Yo, para... A yo ver. otra pregunta. A ver, dale, Miguel. ¿Qué pasaría si el número 2 fuera mayor que el 6? Ah, ya, genial. Si en vez de 2, por ejemplo, pongamos que sea 7, entonces la ruta crítica cambia, pues ya no sería B, sino sería A. Sería al contrario. Claro, exactamente. Ya la ruta crítica ya no sería B, sino sería A porque es el mayor. Y en este caso, la holgura de A, si fuera 7, sería 0. Y la holgura de B sería 1, porque 7 menos 6 me da 1. Profesor, igualmente cambiaría el fin, ¿no? ¿Cómo así? En la parte exterior vemos que son números 6, ¿no? Y entonces por ese motivo que en la holgura que son 6 en el DB, ¿se pondría igualmente ahí o que Ah, tendría un sí, 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 cambio? sí, sería 7, claro. Claro, en el fin ya cambiarían esos números. Ya no serían 6, sino serían 7. Sí, en esos casos sí serían 7. Cierto, cierto. Está bien, es cierto, es cierto. Serían 7. Ya no serían 6. Pero si se dan cuenta, no habría tanta necesidad. Bueno, así nos menciona esta metodología, pero en realidad no habría que ponerle quizá tantos números, sino simplemente los números de las secuencias, más que nada. Pero aquí el ejemplo es de esta manera, así que de todas maneras se tiene que explicar así. Pero si ustedes consideran eh, no colocar tantos números, también no hay problema. Lo importante es que podamos entender por qué es una ruta crítica. A ver, continuemos donde me quedé. Ahora sí, a ver, la pregunta es si es útil este aprendizaje. Eh, Daniela, Daniela. Sí es útil, profesor, ya que aprendemos algo nuevo. Ya, ok, gracias, Daniela. Y último, ¿qué me sugieres para mejorar, Heiber? Mm, De repente, no con ese ejemplo o con otro un poquito más claros, porque los mismos números nos confunden un poco. Ya. Muy bien, Heiber, muchas gracias por tu sugerencia. Está bien, es buena la sugerencia. Gracias. Bien, entonces aquí culminamos este tema 6. Nuevamente les menciono que tengan la confianza para poder preguntar y si no quieren preguntar durante clase, me escriben. Si se dan cuenta, estoy respondiendo sus mensajes, tratando de responderlos todos. Así que con bastante confianza, lo que les digo. A ver. Ahora sí, la parte de su tarea. A ver. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos colocado y les había dejado la tarea de que hagan un diagrama de flujo en en base a las actividades precedentes, ¿verdad? Para que puedan esquematizarlo. Lo que les voy a pedir ahora va a ser que en base a ese diagrama de flujo que han hecho, en base a ese diagrama de flujo, puedan elaborar un diagrama de Gantt. Bueno, acá ya está esquematizado, ¿no? Puedan elaborar el diagrama de Gantt
Pero nuevamente les digo que solamente consideren hasta L, porque M, N, O, P, Q, R, S, T no tienen actividades precedentes, así que solamente consideren hasta L. Hasta L, por favor, solamente hasta L. O si quieren adicionar algo más, pero pónganle actividades precedentes. Sí, porque si no, entonces no se va a entender. No se va a entender. Y también, aparte de ello, colóquenle duraciones a cada una de las etapas. Colóquenle duraciones. La duración que ustedes deseen. Puede ser en días, puede ser en horas, pueden ser en minutos, pero colóquenle una duración. Y finalmente, después de hacer eso, hagan bueno, van a tener que esquematizarlo así como está aquí en el diagrama de Gantt, lo van a tener que esquematizar así. Pero aquí viene la última parte de la tarea que tiene que ver con lo último que hemos estado explicando, que van a determinar la ruta crítica. Van a determinar la ruta crítica en base a la propia duración que ustedes han considerado. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Si se dan cuenta, es un ejercicio para ver cómo lo han entendido. Eso es el objetivo del ejercicio, para ver cómo es que lo han entendido y ver también la forma como ustedes Ingeniero lo Martín, pueden desarrollar. ¿Escuchó? ingeniero Martín, Sí. una consulta, ¿a qué se refiere con tiempo, con duración? Allá. A ver. A ver. Vamos a ampliar un poco esto. Vamos a Un hacerlo así. diagrama anterior. Ahí está. Tenemos actividad, nombre, duración, actividad precedente. En la anterior tarea lo que les había pedido era que elaboren un diagrama de flujo en base a las actividades y actividades precedentes. Y lo que les dije también, tengo acá para poner, no tengo. Lo que les dije también era que solamente vean hasta L, porque hasta L es donde tenemos las actividades precedentes. Más allá ya no tenemos. A menos que alguno de ustedes haya colocado más actividades precedentes, que también podría ser válido. Ahora, la continuación de esto es que puedan elaborar el diagrama de Gantt a partir de esto también, a partir de esto, pero para eso van a tener que darle tiempos, van a tener que darle duración a las etapas. La ¿Puede ser duración que en 10 ustedes... horas? ¿Ah? ¿Cómo es la duración? ¿En horas o en días? Puede ser en horas, días, minutos, semanas. Eso lo dejo al criterio de ustedes. Es libre. Pueden poner días o pueden poner horas. Ya depende de ustedes. Pero justo esto es lo que quiero, aparte de que coloquen esto, que puedan determinar la ruta crítica de su propio diagrama. Que puedan determinar la ruta crítica de su propio diagrama. Es decir, desde el inicio hasta el final, ¿cuál es la cadena que tiene mayor duración? ¿Cuál es la que tiene holgura cero? ¿Cuál es esa cadena donde si yo me demoro, no sé, media hora o un día o 2 días, voy a tener que retrasar mi final? ¿Sí me dejo entender? Hola. Profesor, sí, en todo caso, tendríamos dos actividades que es simplemente hacer el tiempo de duración y del diagrama de Gantt y tenemos que hacer con la ruta crítica, tenemos que determinar con el flujograma que le hemos presentado, ¿no? No, sería de su diagrama de Gantt. Tomen su diagrama de Gantt para Eso, poder... profesor. Sí, sí, de ahí. Y si quieren ponerle más actividades precedentes, es libre de que lo hagan si gustan hacerlo, si no, simplemente hasta la L, como les digo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar al tema 7. Yo tengo una pregunta. A ver, Miguel, dale. ¿Cuándo nos enseña a utilizar Microsoft Project? Ah, pucha, Microsoft Project. Ya. Sería interesante, ¿ah? Sería muy Perfecto interesante. para diagramas de Gantt. Sí, es una buena sugerencia, Miguel. Yo no tengo problemas en enseñarles el project.
pero tendríamos que ver de repente armar un pequeño grupo y ver también quiénes tienen el software o tienen el programita para poder hacer las prácticas. Si hubiese, si los chicos tienen eso, entonces no hay problema, podemos ver un momento, podemos ver una hora, un día y empezamos por lo menos una hora y media para practicar un poco de Project. Porque no es difícil, en realidad es sencillo. Solamente que sí es práctica nada más. Pero buena sugerencia, Miguel. Muy bien. Ya. Listo. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah, y justo eso que menciona Miguel es algo interesante porque en el foro que les había enviado el enlace para que puedan llenar, ahí hay algunas preguntas que justo tienen que ver con los aparatos electrónicos que ustedes tienen. Entonces, si yo reviso ese foro y veo ahí que hay de ustedes tienen computadoras, algunos de ustedes tendrán, otros de repente no tienen, podré preguntarles, ¿no? Si es que hay algún tipo de inquietud por aprender algo más aparte de lo que está estipulado en el sílabo, eh, se consideraría esto como información importante para poder saber quiénes tienen las herramientas para poder de repente poder estudiar algo más o conocer algo más. Así que los que han llenado el foro a buena hora, muchas gracias. Y los que no, me avisan para poder habilitarlo otra vez porque creo que se cerró el día de ayer. Así que si hay alguno que no ha respondido el foro, me avisa por favor para volverlo a habilitar. ¿Ok? Si gustan me avisan por acá o si gustan me avisan al interno para que no sea muy Profesor, rochoso como dicen ustedes. ¿Ya? profesor, ¿Sí? buenas tardes. Me gustaría que lo volviera a habilitar. Ya, a ver, lo voy a volver a habilitar. Gracias, Laura. Voy a volver a habilitarlo en un rato, lo habilito para hasta el día. Lo voy a habilitar hasta el día, hasta el próximo, hasta el día lunes lo voy a habilitar. O mejor hasta el próximo viernes lo habilito. Voy a dar una semana más de habilitación a ese foro. Bueno, Profesor, ¿sí? lo malo del project es que es un poco difícil de conseguirlo. No viene por default con los demás programas de Windows. Bueno, de Así Microsoft. es. Sí, sí, sí. Es cierto, muy cierto. Cierto, Miguel. No viene por default. Muy bien. Entonces, chicos, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a tratar de avanzar con el siguiente tema. A ver. Muy bien. Este es el séptimo tema. Eh, voy a preguntar. A ver, Julio, ¿puedes leer por favor la primera pregunta y puedes responderla también? Julio. ¿Escucha, profesor? Sí, sí te escucho. Ya. ¿Qué es el tamaño de la planta? Ya. ¿Qué entiendes? Julio. ¿Me escucha? Sí, dime. Profesor, ¿me escucha?
Sí, te escucho, dime, Julio. Julio. Parece que Julio tiene ahí un problema con su audio, así que vamos a continuar. Elfer, pues le puede responder la primera pregunta. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, a mi parecer el tamaño de planta sería lo que es todo lo que abarca una planta de proceso, ya sea lo que es lavado, también selección, todo, o sea, todo el proceso de que planta, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Muchas gracias. Continuamos con, a ver, la segunda pregunta, ¿qué se entiende por distribución de planta? Rosemary. Profesor, yo por eso entiendo de que se refiere a las áreas en las que está distribuida una planta, como por ejemplo hay áreas de pesado, podría ser, o así de distintas etapas del proceso, ¿no? Hay áreas en donde se realiza. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces, este es el séptimo tema, tamaño y distribución de planta. A ver, lo va a leer Stephanie y lo va a interpretar, Alexis. ¿Ya? A ver, Stephanie, léelo y Alexis me das tu interpretación, por favor. La eficacia de un ejército depende de su tamaño, de su entrenamiento, de su experiencia y de su moral. Y la moral vale más que los otros factores juntos. Napoleón Bonaparte. Gracias. Alexis. Lo que entiendo es que en el centro de trabajo en la empresa tiene que haber un ambiente laboral con ética, valores, para que todos puedan trabajar mucho mejor. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ok. Continuamos. A ver, por favor, ¿puedes continuar, Dalia? Sí, profesor. Definición de tamaño de planta. El tamaño o capacidad de planta es el volumen de la producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo específico de tiempo. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ahí ya vamos a ver lo que es el tamaño o la capacidad. Y vamos a ver que se refiere a la producción. A la producción, ya sea la producción del propio procesamiento, de la propia transformación, o puede ser también la capacidad de poder recepcionar materia prima, insumos, o también puede ser la cantidad de productos, y más se trabaja como tamaño de planta en esta última, cuando hablamos de productos. Y generalmente hablaremos de productos por unidad de tiempo. Es decir,
¿Cuántos productos puedo elaborar en un día, en una jornada, en una semana, en un mes, en un año? Por ejemplo. Continuemos. Laura. Sí, profesor. Continúa, por favor. Disculpe por la línea, ¿en qué párrafo se quedó? Todo. Ah, ya, ok. Importancia de la capacidad de planta. Determina los requerimientos de capital y por consiguiente una gran parte del costo fijo. Determina el cumplimiento de la demanda y la disponibilidad operativa de las instalaciones. Determina el tamaño de las instalaciones, ya que si es demasiado grande, algunas de sus partes estarán ociosas y agregarán costos a la producción existente. Y si es demasiado pequeña, se perderán clientes y quizá mercados completos. Permite alcanzar altos niveles de utilización de las instalaciones y un elevado rendimiento sobre la inversión. Resulta crítica. Gracias. Ya, muchas gracias. Continúa, por favor. Stephanie. Profesor, profesor, me parece medio borroso. ¿Podría esperar un ratito que cargue, por favor? Sí. Ya. ¿En qué punto se ha quedado? Me aparecen... Planeación. Aún sigo en importancia de la capacidad de planta. Aún me aparece esa diapositiva. A ver, esperamos unos segundos. Ya. Largo plazo, mayor a un año. Agregar instalaciones y equipos que tienen un tiempo de entrega largo. Mediano plazo, 3 a 18 meses. Agregar equipo, personal y turnos. Podemos subcontratar y almacenar o utilizar el inventario. Esta es la tarea de la planeación agregada. Corto plazo, por lo general hasta 3 meses. Programar los trabajos y las personas, así como asignar maquinaria. Se usa la capacidad existente. Ok, muchas gracias. A ver, mientras que la importancia nos menciona o nos habla acerca de los alcances que puede tener la capacidad de planta y también la influencia sobre el éxito de la propia empresa, cuando hablamos ya de planeación, vamos a enfocarnos en 3 puntos. Igual como podemos hablar de objetivos o podemos hablar de proyectos a largo, a mediano y a corto plazo, esto también se toca en lo que es la capacidad de planta, porque si hablamos algo a largo plazo, se va a tener que considerar una planificación de construcción de instalaciones, y eso obviamente va a demorar tiempo y va a demandar recursos. Si hablamos a mediano plazo, posiblemente no sea los recursos no van a ser tan excesivos o de repente tan altos para poder modificar algunas cosas dentro de lo que ya está instalado, si hablamos de mediano plazo. Y si hablamos de corto plazo, más allá que una demanda de recursos para construcción de instalaciones o modificación de instalaciones o ampliación de instalaciones, si hablamos de largo plazo, aquí ya vamos a hablar
acerca de poder reordenar, más que construir, reordenar. Reordenar quizá la nave de procesos, de repente rotar el personal, colocar más personal en tal área o en tal línea, o incluso el tema de capacitación también tiene mucho que ver aquí. Y aquí también tenemos esos tipos de planeación, tanto en largo como mediano y a corto plazo. Lo que hemos leído antes, aquí también está como esquema. A ver, sigamos. Alexis. Leo. Por favor. Capacidad de diseño, producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales. Capacidad efectiva, capacidad que espera lograr una compañía, dado su mezcla de productos, sus métodos de programación, su mantenimiento y sus estándares de calidad. Ok, muchas gracias. Estos son términos, estos son términos. Es importante que conozcamos. A ver, vamos a continuar. Ana. Real. Se refiere a la capacidad de planta. Es la cantidad de unidades que produce una instalación determinada en un periodo de tiempo. Es el resultado de la reducción de la capacidad de sistema por defectos de la variación de demanda en corto plazo. Producción real o esperada es igual a capacidad efectiva, eficiencia. Utilización. Producción real como porcentaje de la capacidad de diseño. Utilización es igual a producción real por capacidad de diseño. Eficiencia. Producción real como porcentaje de la capacidad efectiva. Eficiencia es igual a producción real por capacidad eficiencia efectiva. Ok, muchas gracias. Entonces, esos términos que estamos viendo son importantes porque nos van a ir limitando ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de capacidad de diseño, hablaremos de una capacidad que es con la que uno empieza o es lo que uno proyecta o es lo que uno espera después de haber realizado toda la instalación. La efectiva será aquella que verdaderamente se va a dar, pero siguiendo ciertos estándares o siguiendo cierta programación a la que esté sujeta la planta o la empresa. Y si hablamos de producción real, ya esto, por ejemplo, acá nos toma en la parte de lo que es la demanda, porque la demanda es un factor real. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a la realidad. Y si hablamos de producción real, por ejemplo, si tenemos en un día que, o mejor dicho, si tenemos un periodo donde la demanda es alta, entonces hablaremos que esa será nuestra producción real. Pero si también se observa que hay una demanda baja en otro periodo, diremos que esa va a ser nuestra nueva producción real. O sea, va a estar sujeto a. Y el tema de utilización ya será cuánto se utiliza de la instalación, cuánto se utiliza de la instalación. Y la eficiencia también deriva un poco de esta parte de lo que es cuánto es lo que se utiliza, pero esto ya nos hablará de como un indicador si estamos haciendo un uso correcto de los recursos que tenemos en las instalaciones. De momento, jóvenes, aquí es donde nos vamos a quedar. Les agradezco la participación y, bueno, antes de culminar con esto, de repente mencionarles, ¿no? Sobre el examen, me han estado escribiendo algunos de sus compañeros diciéndome que han tenido algunos problemas. Y justo por eso es que también había escrito ahí que voy a aperturar el examen para las 9 de la noche, de 9 a 10, para que puedan tener otra chance de poder resolverlo, porque como
La vez pasada habían algunos estudiantes que decían que podías, que está, algunos decían que estaba bien en la hora de clase y otros decían que como que se sobrecargaba la red y sería mejor en la noche. Bueno, he optado por tomarlo de esta manera. Un intento en la hora de clase y un intento en la noche. Profesor, tengo una pregunta. Sí. Respecto a que lo vamos a presentar el trabajo, ¿para qué día va a ser? Ah, ya. Sería para el 22. Sería hasta el día 22. Hasta el día 22 para que lo presenten. Y es individual. El trabajo es individual. Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Si no hay otra pregunta, vamos a pasar a retirarnos ya, jóvenes, y les agradezco mucho su participación. Profesor, envíe la diapo. Ah, disculpa, todavía no lo he enviado, ¿no? A ver, lo envío ahora mismo. Lo envío ahora mismo. Ahí ya debe estar enviándose. Listo, chicos, entonces muchas gracias, cuídense bastante y les deseo un muy buen fin de semana. Cuídense, cuiden a sus familias. Ya, profesor, muchas gracias. Cuídese de igual manera. Cuídense, Ya, profesor, Gracias, gracias. profesor. Profesor, gracias. cuídense.